Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, seguimos. Estamos haciendo la mañana de Portal Miami. Estamos siguiendo de cerca la situación internacional y, por supuesto, con el foco puesto en los sucesos que vive Brasil. Ya concretamente, las cartas están echadas. Dilma Rousseff fue destituida temporalmente, estará 180 días fuera del gobierno y, por supuesto, el Senado fue el protagonista de esta decisión. Evidentemente, todo esto trae una convulsión social que no conocemos el alcance y sus consecuencias. Para ello nos vamos a ir precisamente a Río de Janeiro. Vamos a conversar con el licenciado Santiago Pérez. Él es especialista y analista político. Además vive esta situación en vivo y en directo. Santiago, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Un gusto unirme al programa. Aquí estamos en Río de Janeiro en una jornada realmente histórica para lo que es la democracia contemporánea brasileña, donde Dilma, fue finalmente, después de meses de negociaciones, de idas y vueltas, el Senado terminó por aprobar la apertura del juicio político y Dilma estará fuera de cargo por 180 días, esperando ser juzgada y ver si en estos 6 meses es destituida definitivamente o puede retornar al poder. Bien. Hay algunos sectores que, por supuesto, hay divergencias con otros sectores, pero elegimos este sector que habla de que esto es un golpe a la democracia, un golpe a un pueblo que se está manifestando en las calles y fundamentalmente que esta destitución no estaría apoyada en pruebas concretas, elocuentes. ¿Qué se ve ahí? ¿Cómo podríamos contrarrestar este concepto que se está generalizando en los distintos medios internacionales? Bueno, efectivamente, la propia presidente, hoy a esta hora ya presidente suspendida, Dilma Rousseff, ha utilizado este argumento como retórica política, denunciando un golpe, acusando a Michel Temer, su vicepresidente, como un conspirador. Pero si se analiza el proceso se ajusta a derecho. Es decir, se han cumplido todos los mecanismos institucionales contemplados en la legislación brasileña para que este proceso pase por todas las comisiones y tratamientos parlamentarios necesarios. Pero por otro lado, es también el delito de responsabilidad fiscal, que es lo que de lo que se responsabiliza a Rousseff. Es un mecanismo utilizado por todos los gobiernos brasileños anteriores y en ningún caso esto llevó a una destitución o a un impeachment. Entonces ahí es donde se empieza a percibir si es que el motivo de fondo de la destitución de Rousseff es su pérdida de apoyo político y su pérdida de popularidad o el delito que se le imputa. Claro. Esto será una discusión sin fin. Mientras tanto, Santiago, el país queda a cargo del vicepresidente Michel Temer, que es uno de los impulsores, junto al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que acaba de ser precisamente destituido por corrupción del juicio político contra Rousseff. Evidentemente la situación es más que extraña, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahora me parece que es interesante hacer una palabra sobre la figura del vicepresidente, Michel Temer. Michel Temer es una persona que es prácticamente un desconocido. Ha emergido en los medios de comunicación y ha comenzado a ser conocido popularmente en las últimas semanas. Si bien fue el compañero de fórmula de Dilma Rousseff y ganó las elecciones como vicepresidente y recibió el apoyo popular. Michel Temer hoy en día acusado de conspiración,
estará a cargo del gobierno, se presume que estará en la presidencia hasta que termine el mandato inconcluso de Dilma. Temer a esta hora está consiguiendo construir los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar, los apoyos políticos, ha construido, ha diseñado un equipo económico, un gabinete económico con figuras de dilatada trayectoria que intentarán avanzar en un programa de gobierno que pueda destrabar las complejas situaciones económicas por las que atraviesa Brasil. Así que veremos cómo responde Temer. Por el momento pareciera tener apoyo político para gobernar. Veremos qué sucede con el apoyo popular, ya que es prácticamente un desconocido. ¿Cómo ves precisamente el accionar de la opinión pública y los movimientos políticos desde el pueblo, me refiero, en contra de esta decisión? Bueno, cuando fue la votación en la Cámara de Senadores, que fue a inicios del mes de abril, hace aproximadamente un mes, hubo una gran movilización social, inclusive en Brasilia hubo dos grupos muy numerosos, divididos por un gran vallado instalado en el centro de Brasilia para evitar enfrentamientos, y fue una jornada de mucha movilización en Brasil. El día de ayer fue realmente muy tranquilo, ya se daba por descontada la salida de Rousseff, por lo cual no hubo grandes manifestaciones. Hoy hubo algo así como 3.000 personas en Brasilia, para un país de 200 millones, es una cifra absolutamente irrelevante, despidiendo a Dilma Rousseff. Así que diría que es una jornada social de relativa calma, a pesar de la trascendencia de los hechos, ¿no? Pareciera que iba a haber más movilizaciones en defensa de la presidenta, ¿verdad? Y la cosa no está tan desbordada. Efectivamente, se esperaba mayores movilizaciones. También hay que tener en cuenta que este tema del impeachment está en la agenda hace 6 meses y ha ido idas y vueltas, manifestaciones pro y contra. Y hoy en día, si bien es un día muy importante, más allá de la trascendencia de los acontecimientos, era un hecho prácticamente consumado y me parece que ya ese es un poco el motivo por el cual no tuvimos grandes movilizaciones. Ahora, Santiago, vos y los otros analistas políticos que están evaluando esta situación en Brasil, ¿encuentran justificación a este suceso que se acaba de definir en el Congreso, donde aparentemente el juicio político a una supuesta violación de normas fiscales, de maquillar el déficit presupuestario del año pasado a la presidenta Dilma Rousseff, justifica llegar a esta tan drástica situación? Bueno, en realidad esto está contemplado en la legislación brasileña, pero bueno, es como yo te digo, es una práctica común en los gobiernos brasileños realizar esta especie de contabilidad creativa para maquillar el déficit. Brasil tiene una ley de responsabilidad fiscal que obliga a los gobiernos a mantener superávit fiscal. Dilma habría manipulado los números para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal sin tener superávit fiscal. Ahora concretamente, ¿se han presentado pruebas contra...? Sí, por supuesto que sí, hay pruebas al respecto. Ajá. Si vamos si hacemos un análisis riguroso, sí hay delito de responsabilidad fiscal. El tema es que es una práctica muy común y suena extraño una persona que no tiene delitos, que no está acusada por corrupción, que no ha tenido, no ha realizado desvío de fondos, que no se le han probado cuentas en el exterior, que sea por ello enjuiciada y destituida de su cargo. Ese es un poco el panorama. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Cómo sigue esta película ahora? ¿Qué eventos hay que esperar? La semana que viene habrá otro movimiento, digamos, popular. ¿Puede haber otro movimiento popular que se manifieste, que reaccione ante estos hechos? Porque, como bien lo dijimos hasta ahora, pareciera ser bastante tibia la reacción popular. Bueno, Dilma, discúlpame, Temer ya asumió el cargo, ya en un breve acto firmó un documento que llega desde el Senado, donde formalmente asume la presidencia.
Y lo que vamos a esperar para los próximos 180 días, yo creo que es una Dilma Rousseff algo más combativa, denunciando un golpe de Estado, todo el arco político del PT en esa estrategia, alguna resistencia popular, pero no creo que veamos nada muy masivo. Y por lo que vimos en el Senado, para que Dilma sea destituida de forma definitiva, se necesita de 2/3 del Senado. En la votación para abrir el juicio político fue aprobada por 2/3 más 1, es decir, los votos ya están. Así que sería simplemente un trámite para salir. Bien. ¿Y cómo andan las cosas en Estados Unidos? Déjame decirte algo nada más para cerrar. Sí, He leído un título por ahí que me generó una preocupación, ¿no? El título decía: Brasil se dispone a apartar a una presidenta investigada por corrupción para que la sustituya un vicepresidente investigado por corrupción. O sea, este título ya pasa las fronteras del interior de Brasil y se instala en el mundo. ¿Qué queda la imagen de Brasil a partir de este suceso? Claro, y lo peor de todo, Agustín, es que Dilma Rousseff no está investigada por corrupción. Insisto, está investigada por realizar un manejo contable, digamos así, irregular, pero no es una funcionaria que está investigada por corrupción, que podría ir presa o que podría ser detenida. Nada de eso. Ella, su situación personal está limpia. Así que ese es el tema. El vicepresidente sí está investigado por corrupción. Claro, por el lavajato, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el tema de fondo. Estamos sacando una presidente que está investigada por su accionar en el Poder Ejecutivo, pero limpia desde el punto de vista de corrupción, y estamos poniendo un nuevo presidente que sí está investigado por corrupción. Así que ese es el escenario. Es complicado. Es una situación complicada y que de fuera de Brasil es medio difícil de entender, e inclusive es difícil de entender dentro de Brasil. Bien. Bien, tú me preguntabas algo sobre Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pues allí la campaña continúa y bueno, ¿cómo está la cosa? Porque Trump va como una locomotora a la presidencia, a la candidatura, ¿no? Sí, última novedad es que aparentemente Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, habrían, digamos, aceptado un compromiso común de trabajar juntos precisamente para llevar al Partido Republicano a la presidencia de la Nación. Hubo una reunión de unos cuantos minutos en la sede del partido en Washington y, en principio, tanto uno como el otro, me estoy refiriendo a Donald Trump y a Paul Ryan, salieron alentados de la reunión y que había sido una reunión que generaba un buen proceso de posible acuerdo entre las dos partes. ¿Y cómo ves que ese famoso, es decir, porque Trump sería un candidato resistido por el propio votante tradicional republicano, ¿no? O sea, el republicano no recibe el votante, me refiero al votante, no recibe con tan buenos ojos la candidatura de Trump. ¿Hay una parte de los republicanos que le estarían dando la espalda? Sí, por supuesto, esto sucede con todos los candidatos, pero vale la pena recordar que hay dos Estados Unidos, como mínimo, para poder hacerlo gráficamente, apoyado en un análisis. Tenés el sur, que somos los que estamos aquí, en toda esta parte del sur de la Florida, que viene a ser como el este de Estados Unidos, contra el interior de Estados Unidos. El interior de Estados Unidos es un americano con características diferentes y apoya decididamente las actitudes de Donald Trump. Entiendo perfectamente. Entonces, bueno, ahí habría que ver, entonces, en caso de ser electo Trump, porque evidentemente ese electorado me parece que no alcanza para ser presidente, ¿no? Bueno, momentáneamente, según los datos, Hillary Clinton, que estaría siendo, por estas horas hay un rumor, que estaría siendo liberada del peso que cargaba sobre sus espaldas respecto de la investigación del FBI con el tema de los correos electrónicos. Bueno, se habla de que el FBI estaría dispuesto a dar un paso al costado, dejar que las cosas fluyan normalmente hasta el momento de la elección, y si hay que seguir con la investigación, seguirla después.
Por el momento esto le estaría dando un respiro a Hillary Clinton, que ve con mucho entusiasmo que los números le están dando a favor en la votación general en los Estados Unidos sobre Donald Trump. Y ahora, Agustín, vos que estás hace muchos años en Estados Unidos, ¿vos tenés recuerdo de alguna elección que haya generado tanta... Es decir, hay una relativa tensión política hoy en día, ¿no? Porque Trump es un candidato realmente único y los dos modelos que proponen Trump y Clinton sería una situación no muy común en Estados Unidos donde se enfrentan dos modelos bastante antagónicos. Sí, bueno, el Partido Republicano y el Partido Demócrata siempre han mostrado posiciones antagónicas, ¿no? En este caso, me parece que se pone en evidencia a consecuencia de de los hechos virulentos que acompañan cada una de las acciones, por ejemplo, de Donald Trump. Entonces esto es un aditamento más a las discusiones, a los debates que regularmente son características en Estados Unidos. Ahora hay un condimento que lleva todos esos debates a una instancia de gran presión, de gran tensión, digamos, agresiva. Claro, claro. Bien. Y bueno, y después la economía de Estados Unidos anda bastante bien, por lo que tengo leído, está recuperándose de la crisis, pero las propuestas económicas de Trump son bastante, digamos, particulares. Sobre todo tiene una idea de cerrar un poco la economía, de cobrar impuestos a los productos que llegan del exterior. Pero si vos lo analizás muy bien, esto, Santiago, hay mucho de razón en lo que expone el señor Trump, ¿no? Hay mucho de razón. Por ejemplo, cuando expone la situación de relación económica que tenemos con China. Claro. Estados Unidos está subsidiando la economía china con casi 70.000 millones al año. Claro. Y él se pregunta, ¿por qué tenemos que actuar así? ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo y encima poniendo dinero? Un país que nos ofrece sus productos y hace su buen negocio. Él lo que quiere es repotenciar la industria americana. Él lo que quiere es encontrar un punto de atracción para que vuelvan las empresas que se fueron por conveniencias productivas o por conveniencias impositivas, que vuelvan a los Estados Unidos. Con el caso de México es algo parecido, ¿no? Hay un hecho donde la economía Estados Unidos, que tiene un tratado de libre comercio con México, la está subsidiando prácticamente a México. Los números son favorables a México. Estados Unidos está poniendo el hombro y el dinero y resulta de que siguen viniendo los mexicanos para aquí. Él cuestiona a los mexicanos porque los toma una parte, ¿no? Aquellos que pueden ser, digamos, cuestionables con su conducta. Esto es lo que llama la atención y lo que molesta a mucha gente. De cualquier manera, evidentemente, son dos situaciones absolutamente diferentes. La propuesta que hace Trump es creíble, dicha de una forma agresiva, que es lo que evidentemente está generando una mala prensa para el candidato. Pero ese discurso anti-mexicano o del muro y toda esa retórica. Pero al mismo tiempo Trump en su mismo discurso, que está con esa retórica contra México, dice que ama a los latinos y que van a conquistar el voto latino. ¿Te parece que eso es posible? Bueno, sí, es un poco contradictorio, pero fíjate vos otro tema, ¿no? Por un lado, que tiene que ver con lo que me estás diciendo, por un lado habla de cortarle todas las oportunidades de negocios a México o a China. Sin embargo, él invierte en China, invierte en México, tiene proyectos de desarrollo en esos dos países. Pero claro, cuando llega el momento de cuestionárselo, él dice, esa es mi función como empresario. Cuando yo sea presidente de los Estados Unidos, las cosas van a ser distintas. Claro. Creo que la respuesta es, si a los empresarios aquí, y esto lo digo genéricamente, algunos, vamos a llamar a aquellos que tomaron la decisión de salir del país para evitar cargas impositivas y se fueron a producir a China, evidentemente lo hicieron desde su punto de vista empresario. Los números tienen que cerrar, los números tienen que ser efectivos y positivos, si no la empresa no produce, la empresa hay que cerrar. Él como empresario ha hecho eso. Ahora, como presidente,
tiene una óptica que explica, es diferente. Aquí el interés de Estados Unidos está por encima de todas las cosas. Es el retorno del nacionalismo, algo así como un resurgir, un populismo al estilo americano. Coincido. Y bueno, y después, ahí en Estados Unidos hubo alguna repercusión con lo de Brasil o nada. Estaba leyendo el New York Times, veo que está en la primera portada del New York Times, está la foto de Rousseff. Pero se habló algo más. Sí, los medios de comunicación, por supuesto, se hacen eco de la situación en Brasil porque es un hecho realmente que lo amerita, ¿no? Es uno de los países más importantes del mundo. No te olvides que dentro de todo lo que es América Latina es el líder, junto a México, de los restantes países. Por lo tanto, es una situación compleja. Además, todo lo que esto implica en los cruces que Estados Unidos tiene con Brasil en cuanto a negocios y en cuanto a posiciones políticas por determinados temas. Pero el hecho concreto es que Estados Unidos, la única afirmación oficial que se conoce es que ha dado respaldo al sostenimiento de la democracia en Brasil. Es decir, una declaración bastante cómoda, por decir algo. Claro. No defiende ni a uno ni a otro, no se pone a lidiar con quién tiene razón o quién está equivocado y solamente hace una mención de respaldo al sistema democrático. Bueno, perfecto. Ya creo que tenemos ahí un paneo bastante interesante de lo que pasa en estos dos grandes países, Brasil y Estados Unidos, los más importantes probablemente de las Américas, la coyuntura de hoy, ¿no? Sin ninguna duda. Vamos a hacer una cosa, porque se nos fue el tiempo, agradeciéndote tu gentileza de atender siempre nuestro requerimiento periodístico. En la próxima seguramente tendremos mucho material para hablar sobre esta difícil actualidad que vive Argentina. Por supuesto que sí. Santiago, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Gracias a vos, un gran abrazo a usted. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.